Buenas tardes, doctor. El tema de hoy a tratar es las cirugías en tiempos de COVID. Ya. La siguiente diapositiva. Ya. Decimos que la pandemia por COVID eh, actualmente está dejando una gran cifra de número de muertos mundialmente y también asimismo ha aumentado su número de infectados. Por ello, obliga a los profesionales de salud a que ellos tomen una medida extrema en cuanto para combatirla y para prevenirla. En estos tiempos, las cirugías están o sea, las cirugías planificadas. El cirujano debe evaluar eh, eh, la situación y él verificar si el paciente amerita una cirugía de emergencia o no, para evitar el riesgo de contagio posible. Ya, la siguiente diapositiva. Pero para saber de todo esto de aquí, debemos tener una idea de qué es el COVID-19. El COVID-19, también llamada como coronavirus o incorrectamente neumonía por coronavirus, este de aquí es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Estos virus se caracterizan porque tienen una envoltura con proteínas de espina. De aquí es dando una apariencia de corona. De aquí su nombre, coronavirus, o sea, de allí salió su nombre. Estos virus se transmiten típicamente de persona a persona, principalmente por la vía aérea, mediante unas pequeñas gotas que son conocidas como gotas de flu, ya. Que este de aquí se va a emitir al hablar, al estornudar, al toser o aspirar. Y también se difunde estando de persona a persona en un contacto muy cercano. También se puede difundir en las superficies contaminadas, la persona toca la superficie y si el virus está ahí, ya va, y con las manos se toca la nariz o la boca, también se puede contaminar. Actualmente no existe una vacuna o un tratamiento específico para el coronavirus, sino es que el tratamiento principal es la terapia sintomática y una terapia de apoyo. Ya. Entonces, en el ensayo que yo vi, la finalidad de este de aquí era enfatizar las experiencias y unas recomendaciones del riesgo de cirugías durante esta pandemia. Ya, en vista de que todo esto de aquí, o sea, en vista de que el coronavirus está atacando mundialmente, los cirujanos tienen muchos interrogantes, como por ejemplo, ¿opero o no opero durante la pandemia del COVID? Eh, ¿Existe un riesgo quirúrgico elevado en pacientes con o sin COVID? ¿Qué relaciones deben tomar en caso de intervenir a un paciente durante la pandemia por COVID? ¿Y qué vía de abordaje se recomienda en caso de que se requiera operar durante la pandemia por COVID? O sea, son todas esas interrogantes que posterior a las diapositivas, o sea, siguiendo las diapositivas, se van a ir respondiendo. La siguiente diapositiva. Ya. ¿Operar o no operar durante la pandemia de COVID? Bueno, durante esta pandemia, en realidad sí se opera, pero como yo dije, el cirujano debe priorizar, evaluando al paciente y ver si es una cirugía que realmente amerita, o sea, si es una cirugía de emergencia, se opera teniendo todos el protocolo de protección con los EPP y todo el equipo. Ya posterior, seguimos avanzando, vamos a ver cuál es el protocolo que se amerita. Ya, pero para... ¿Mande?
Siga nomás, siga. Ya. Existen 3 categorías de cirugía en la función de emergencia. Tenemos a la cirugía de emergencia, que de forma inmediata, es como su nombre le dice, una cirugía de emergencia que es ya, porque la vida del paciente está en gran peligro, o sea, necesitan ya. Debe actuar oportunamente, o sea, debe actuar rápido. Tenemos la cirugía urgente, que de aquí se puede realizar en unas horas, en un breve plazo de resolución quirúrgica. Tenemos a la cirugía electiva o programada, que de aquí puede retrasarse durante un tiempo, hasta que se lleve a cabo todo lo necesario para optimizar las posibilidades de éxito durante y después del procedimiento quirúrgico. Ya. Existe riesgo quirúrgico elevado en pacientes con o sin COVID. O sea, sí, los riesgos de la cirugía, es decir, la probabilidad de que la cirugía cause, la probabilidad de que la cirugía cause la muerte o un problema grave, va a depender del tipo de cirugía, de las características del paciente. Los riesgos más elevados pueden ser las personas con edad avanzada, con un mal estado de salud, con enfermedades concomitantes, porque estas aquí tienen son factores de riesgo que pueden empeorar durante la cirugía. Uno no sabe qué puede suceder en la cirugía. Por eso decimos que está contraindicado, leí que estaba contraindicado operar a los pacientes oncológicos, a los pacientes inmunodeprimidos o a los pacientes que presentan enfermedad respiratoria, como una dificultad respiratoria, disnea y todos estos procesos respiratorios que caracterizan al COVID. Ya. Tenemos qué recomendaciones deben tomarse en caso de intervenir a un paciente durante la pandemia por COVID-19. Los elementos básicos de protección para poder realizar una intervención quirúrgica deben estar en condiciones adecuadas. Principalmente debe estar el equipo de protección personal, que son los EPP, que son necesarios para cualquier procedimiento considerando un contacto estrecho con la persona con posible COVID, lo que incluye intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos de quirófano, como intubación, anestesia general, canalización de vías, entre otras. Tenemos otro que son designar los quirófanos. Ejemplo, designar un quirófano para expresamente ese tipo de pacientes, dejando materiales y equipos como respirador, entre otros, solamente para ese tipo de pacientes. O sea, un quirófano exclusivo para pacientes COVID durante un periodo de la epidemia. Y así dejando alejado a los otros quirófanos para las otras patologías que no son posible COVID. Tenemos que diseñar el flujo de traslado de estos pacientes desde el área de aislamiento hasta el quirófano, es decir, o desde quirófano hasta la hospitalización, hasta UCI. Debe haber una limpieza exhaustiva y desinfección del área quirúrgica según las indicaciones del OMS, que está en la siguiente diapositiva. Ya. También este es el protocolo individual de las EPIC o las EPP, que va a constar de una bata impermeable, de una mascarilla N95, FFP2 o FFP3. También debe contar con las gafas, con las mascarillas faciales, con los guantes de nitrilo. También está que primero se ponen los guantes quirúrgicos y luego los guantes de nitrilo. Y un calzado exclusivo para la zona de la actividad. Todo esto de aquí es el equipo PP, todo. Ya. La otra diapositiva. El protocolo de protección y de manejo de aislamiento de contacto. Es decir, son protocolos para entrar al quirófano. Depositar los teléfonos móviles en la bolsa dentro del quirófano. Limitación del número de personas en un quirófano. Entre menos personas, mejor, porque así no hay tanto riesgo de contaminación, o sea, tantas
tanta, ¿cómo digo? Tantas personas ya, no sé si me entiende. Antes de llegar al quirófano, debe tener preparada toda la medicación y todo el material que se va a emplear durante la cirugía para evitar lo más posible el manejo de coches o asimismo que el manejo de todas las cosas. Todo lo que se va a utilizar se le deja sobre, se lo pone en una manta y ahí se los pone para no ocupar nada más. Ya, no se debe manipular la vía aérea, ejemplos en técnicas diagnósticas, como en técnicas diagnósticas se coloca una mascarilla quirúrgica al paciente y se le pone una bigotera de oxígeno. Al analizar la intervención quirúrgica se desechará todo el material y se realiza una limpieza extrema. El personal del quirófano se debe retirar la vestimenta de aislamiento de contacto en el quirófano y las EPI se retirará según las normas de protocolo. La siguiente diapositiva. Ya. Existe una vía de abordaje preferente en ese tipo de pacientes. Decía que en las enfermedades, en los pacientes con enfermedades víricas, es altamente transmisible, especialmente a través de los fluidos. Se recomienda un acceso lo más mínimo invasivo para minimizar así el riesgo de contagios y o miembros del equipo quirúrgico. Decimos que el COVID-19 se contagia por vía aérea y de contacto, aunque no se han descartado las vías fecal-oral. Se debe considerar el riesgo de la aerosolización de partículas y fluidos relacionadas con la presencia del virus en neumoperitoneo durante la laparoscopía. Mencionaba que no hay una vía de abordaje preferente, solamente decía que el corte debe ser lo más mínimo, o sea, lo más pequeño posible para evitar así más propagación. En el pabellón quirúrgico decimos que el uso del electrobisturí y la apertura del tracto digestivo puede generar aerosoles. O sea, cuando usted corta con el electrobisturí, echa como un humito, entonces ahí pueden haber aerosoles. El abordaje de las técnicas quirúrgicas para reducir el tiempo y la intervención no deben comprometer el resultado oncológico funcional. La revisión exhaustiva de los equipos y dispositivos antes de iniciar una cirugía. Realizar de manera estricta una lista de verificación de cirugía segura. Y siempre se extremarán las medidas de protección de la vía aérea y de las mucosas, con las mascarillas y con las gafas apropiadas. Una pregunta. Dígame. Está muy bien, excelente. Realmente el tipo de cirugía dependerá, preferible utilizar la cirugía mínima invasiva. ¿Qué le parece? ¿Usted es una pregunta o un Sí, una comentario? pregunta para usted. Igual ya lo dijo, ¿no? Es una cirugía laparoscópica es mejor que una cirugía abierta por Claro. la incisión más pequeña. O sea, El uso del electrobisturí está bien, ¿verdad? Cada vez que lo utilizamos elimina un, un humo, sí, aerosol. un Ajá. aerosol, exactamente. Sí. Por eso, cuando usted usa el electrobisturí, rápidamente hay como que aspirar el humo para que no se expanda o sea, se contagie el quirófano. El anestesiólogo tendrá que extremar los cuidados en un paciente COVID o posible COVID por el uso de la vía aérea, por ejemplo, en una anestesia de tipo general. Claro, porque ya hay intubación, o sea, tiene que tener todas las medidas adecuadas. En cambio, si es una raquidia, mencionaba que es preferible que el paciente use una mascarilla Ujú. y, o sea, simplemente en la boca y le ponga una cánula. Perfecto. ¿Alguna acotación? Mm, no, como un resumen o sea, un resumen de todo eh, y por lo que he visto también en piso, de que los pacientes llegan, pero el cirujano debe
evaluar y tratar, o sea, verificar si lo más posible de que no entre quitofreno en el paciente. Ejemplo, tratarla con antibióticos, si es una patología que se puede dar un